Independencia o nada. Comuna o nada. Ubicar a las comunas en el contexto histórico de donde surgieron, por qué y cómo representan una alternativa a otros modos organizativos, el capitalismo, el socialismo burocrático autoritario, que representan en el contexto venezolano actual. Las comunas surgen de un llamado que hizo el comandante Chávez en el año 2007. Ya en el 2005 se habían comenzado a construir, a conformar consejos comunales. Los consejos comunales como un espacio más pequeño de resolver problemas vecinales, problemas, por supuesto, más pequeños y limitados, que tenían que ver con una calle, con la luz de su edificio, de su comunidad, con cosas que tienen que ver con servicios, sin una visión de gobierno ni de trascender ese territorio. En el año 2007, cuando el presidente Chávez asume, gana las elecciones, la reelección, habla de los 5 motores, y el 5º motor es la explosión del poder comunal. Ahí comienza a hablar de las ciudades comunales, y luego, más adelante, llama a construir al pueblo, a construir las comunas. Se plantea una reforma constitucional que no fue aprobada, donde él hablaba de las comunas como las células geohumanas, como que sería el espacio primario de poder, más cercano al pueblo o desde el pueblo. Comienza un proceso de construcción de comunas en todo el país, procesos donde ya venían generalmente desde territorios que venían con trayectoria de lucha popular desde hace muchos años, inclusive mucho antes de la llegada del presidente Chávez, que son movimientos ecologistas, movimientos inclusive de exguerrilleros, de luchadores estudiantiles contra del neoliberalismo. Todas las luchas populares se sintetizaron en la comuna y se sintetizan en la comuna. De allí la importancia de la comuna como ejercicio del poder amarrado a un territorio. Cuando nos organizamos en un sector, luchamos por ese sector, es importante y es loable. Sin embargo, la diferencia con la comuna es que la comuna sintetiza todas las luchas del pueblo trabajador, de las mujeres y los hombres trabajadores del campo y la ciudad, las sintetiza y las amarra a un territorio donde puedes reconstruir ese territorio y desde donde la geografía radical habla de la construcción de ese territorio socialmente. Entonces se comenzaron a construir estas comunas y comenzaron a florear por todo nuestro país. Fue básicamente un proceso constituyente, lo que se denominó en uno de los primeros encuentros que se hicieron, que la comuna como ejercicio democrático de participación iba a tener como principio el poder, la construcción del proceso constituyente permanente, un proceso que nunca se iba a cerrar, porque el ejercicio de la democracia y de la construcción de ese bien común es inagotable, es inacabable. Eso se comenzó a construir, digamos, todo ese proceso en asambleas, en encuentros populares, nacionales, sectoriales, muy rico en la construcción de ese socialismo desde la comuna, que además tiene unas particularidades en nuestro país, porque en contraste con otros socialismos que se planteaban, como lo enuncia la pregunta, el socialismo burocrático desde un Estado que asume el ejército, la burocracia, todo el Estado. Este socialismo se plantea desde abajo, desde las asambleas, del ciudadano y la ciudadana, como el ejercicio de todas sus potencialidades humanas, y tiene, por supuesto, unas diferencias que quiero puntualizar con el otro modo organizativo capitalista, en el caso del capitalismo, y también del socialismo, de los otros socialismos o del socialismo realmente existente, como le han llamado algunos autores.
Primero es la participación ciudadana. La participación ciudadana es total, es completa en la comuna. Todo lo que se decide, se debate, se plantea en las asambleas, se debate y se llegan a acuerdos. No hay imposiciones en la comuna. Generalmente hay contradicciones que se resuelven vía debate, vía construcción. Si no hay resolución en un primer momento, eso se sigue debatiendo. Pero lo clave es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas como instancia de poder, el poder directo. El otro elemento es el territorio construido críticamente desde lo social. Desde lo social. Cuando uno nace en cualquier país del mundo, uno nace y tiene un territorio que te dice, tú naciste en un municipio, en una provincia, en un distrito y ese es tú no tienes derecho a cambiarlo. En las comunas, el proceso de la poligonal, lo que es el territorio de la comuna, se decidió en debates de todas las comunidades que conforman la comuna, que son una cantidad de comunidades, diversas comunidades que decidieron democráticamente conformar una comuna. Ese territorio lo construyeron en base a sus relaciones culturales, políticas, económicas, a las funciones que cumplen, a la vida en comunidad. Entonces se construyó ese territorio. Eso evidentemente no ocurre en otros modos de organización. Se está planteando es que lo que se produce socialmente se distribuye socialmente. Y no solo se está planteando como un objetivo a lograr, se está construyendo, se está haciendo, se está ejercitando. Un ejemplo claro son las empresas de propiedad social directa. Estas empresas producen, generan un excedente y estos excedentes se debaten en asamblea y se decide a dónde se va a dirigir y bajo qué concepto. O sea, ya existe en la propia realidad venezolana actualmente ese ejercicio. Lo que nos planteamos es que toda la economía, cuando esté construida, esté dominada por la idea de la comuna, ya no ser mercancía y mediar como mercancía, sino que el valor de uso esté atravesando toda la vida, las necesidades humanas sean satisfechas y no el mercado sea el que se imponga, entonces la vida en común será distinta, será diferente, será lo que Kropotkin llamaba la nueva vida. Por eso estamos trabajando el tema de la propiedad, que tenemos también la propiedad colectiva, la propiedad comunal. En el capitalismo, preponderantemente, la propiedad es privada. Y en el socialismo burocrático, predominantemente la propiedad es del Estado, una propiedad estatal, que los trabajadores tienen beneficios. En el caso de la comuna, podemos llamar Estado comunal o no Estado, o la sociedad comunal, en ese modo organizativo nos planteamos es que la propiedad sea comunal, sea colectiva y coexista con propiedades privadas, porque los campesinos, por ejemplo, son pequeños propietarios. Y hay propiedades medianas y propiedades pequeñas. Sin embargo, lo que predomine sea la propiedad comunal. Tenemos tierras comunales, hay empresas de propiedad comunal ya directa, hay ya ejemplos de propiedades comunales que están funcionando como tal en Venezuela. Y el otro elemento que yo quería señalar es que en la comuna en Venezuela rompe con el mito leninista de que si no hay teoría revolucionaria, no hay revolución. No hay revolución sin teoría revolucionaria, dijo Lenin. Pues estos comuneros y comuneras que comenzaron a construir la comuna, muchos no sabían quién era Lenin, ni habían leído el leninismo nunca, tampoco habían leído a Marx. Habían algunos compañeros que sí, pero en su mayoría no estaban imbuidos en la teoría marxista. Entonces, ¿qué los hizo moverse hacia la idea del bien común, hacia la idea del socialismo? Creo que tiene que ver con una cosa que llamó Fidel la intuición de clase, y también con algo que Galeano decía, que nada es
más cercano a nosotros que el mismo socialismo, porque es la práctica ancestral nuestra, de nuestros indígenas, nuestros aborígenes, de nuestros propios campesinos. Y es por eso que la comuna nace con mayor fuerza, con mayor empuje y con unas cualidades impresionantes y inesperadas en el campo venezolano. En la ciudad también hay experiencias notables, pero en el campo las experiencias son supremamente superiores desde el punto de vista de las relaciones humanas, económicas también, por el valor del trabajo, por el ejercicio del trabajo y de la forma en que se relacionan culturalmente nuestros campesinos, nuestras indígenas, nuestra gente del campo. Eso creo que es un elemento a estudiar desde el punto de vista sociológico interesante y como militantes revolucionarios. Breve resumen general de lo que hacen las comunas venezolanas y cuáles son sus objetivos de corto y largo plazo, incluso sus logros y obstáculos más importantes. Bueno, las comunas, para hablar de las comunas en Venezuela vamos a comenzar haciendo una distinción que tiene que ver con las comunas que se crean, se conforman con el Estado, con el partido, y las comunas que nacen de la iniciativa popular. Y esta distinción es importante porque repercute en los objetivos que se plantean, que son distintos, y en los alcances y en las limitaciones, por supuesto. Las comunas que nacieron de la mano de los partidos, del partido, del Estado, del gobierno, sus objetivos se centran en la gestión de los programas de gobierno, esencialmente programas sociales como vivienda, educación, ahora los CLAP, que son programas de alimentación, de transporte, de gestión de agua, de servicios, de recolección de basura. Son, digamos, unas comunas que se plantean ser un apéndice del Estado y generan un ejercicio que está asociado a los programas de gobierno, pero no tienen una agenda propia ni iniciativas populares para trascender esos programas, ni tienen vocación de poder en términos de cambiar lo existente. Las comunas que llamamos insurgentes, que son comunas que nacen del propio movimiento popular, con iniciativa propia, iniciativa popular, se plantean como objetivo a largo plazo, la pulverización del Estado burgués. Son comunas que tienen claro que el Estado liberal burgués existente oprime y domina a la clase trabajadora, a todo el pueblo de Venezuela. Entonces se plantea como objetivo a largo plazo esa destrucción para que pueda crearse o construir un proceso de construcción de una nueva forma de gobierno y una nueva forma de Estado. Una nueva forma de gobierno que ya lo prefiguraba Simón Rodríguez, que es la toparquía, que es el gobierno del lugar, de los habitantes del lugar, de los habitantes de todos los lugares, de cómo los habitantes de un lugar asumen el poder en sí mismos, cómo aprenden a gobernarse a sí mismos y ya hay ejercicios de gobierno de estas comunas. ¿Como cuáles ejercicios de gobierno? Con la pregunta, ¿qué cosas hacen estas comunas? Entonces estas comunas han creado una universidad, por ejemplo, campesina, para comenzar a comprender y a generar saberes desde lo ancestral y lo científico, por ejemplo. ¿Cómo se funde ese nuevo conocimiento? Ya no desde un claustro universitario, donde hay alumnos que no saben y profesores que saben, no, desde el intercambio de saberes. Estas comunas han creado, por ejemplo, monedas comunales. En el tema económico se han creado monedas comunales, se han creado bancos comunales donde la gente puede ahorrar, donde la gente puede, asociada a esos bancos, puede tener créditos además, donde los recursos de la propia gente, los ahorristas, generan
crédito, ya no solo recibiendo aportes del Estado, que el Estado venezolano aporta a las comunas con programas diversos que hay en todas las áreas, sino que también estas comunas asumen otras iniciativas. No quiere decir con esto que los programas sociales del gobierno y del Estado no los gestionen las comunas insurgentes, lo asumen, solo que hay una relación distinta entre poderes, hay una relación de independencia, de soberanía, de una agenda propia, de un ejercicio popular como una agenda que se establece en asamblea y no de ser apéndice, una réplica del Estado existente. Y hay también un objetivo a largo plazo que es entonces la construcción de esa nueva sociedad comunal donde el bien común sea lo que prevalezca. Toda una gama de procesos productivos, económicos, financieros. Por ejemplo, además en lo organizativo hay ciudades comunales, hay una ciudad comunal en Sucre, por ejemplo, en el estado Sucre, donde se está planteando un banco que tenga todas los instrumentos de un banco comercial, pero que funcione como un banco comunal. Es decir, que va a tener tarjeta de crédito, de débito, transferencias por internet, solo que los dueños no son los privados que están en cualquier sitio del país, sino que son los propios comuneros y comuneras los que son los dueños de ese banco. La acción, digamos, el hacer de estas comunas se pierde de vista en términos cualitativos y organizativos. Ya se plantea inclusive las ciudades comunales, asumir todo lo que asume un municipio, todas las funciones de un municipio y mucho más allá de un municipio, ese gobierno local que es más cercano a la gente, hasta ahora, como la comuna, en ejercicio de la democracia directa, asume todo ese proceso, inclusive del presupuesto participativo dentro de su territorio y va creando procesos productivos que tienen unas relaciones sociales totalmente distintas a las que hasta ahora hemos conocido y las que en el mundo se conocen. Es el poder asumido directamente por el pueblo que vive en ese territorio y lo construye socialmente. ¿Qué visión de futuro animan los comuneras y los comuneros? Es decir, ¿cuál es la idea de sociedad justa y cómo es reflejada en la práctica, en la construcción de los consejos comunales y las comunas? Bueno, los comuneros y las comuneras venezolanas tienen una visión de sociedad donde todas y todos tengan acceso a salud, a educación gratuita, de calidad, a todos los servicios básicos, a los alimentos. Sobre todo hay una percepción y hay una búsqueda de la soberanía agroalimentaria, los alimentos libres de agrotóxicos, a la soberanía territorial de nuestro país. Es solo posible si construimos el gobierno comunal, si todas estas comunas se integran, se armonizan y construyen una articulación nacional y más allá para asumir todos los procesos de la vida, que ahora los gestiona otro, el Estado, los diferentes poderes, como ese gobierno de la comuna, de la gente, gobernarse a sí mismo, asume todos los procesos de la vida en función del bien común. Esa es la idea de sociedad justa, solo posible si nos gobernamos a nosotros mismos. Para ello, por supuesto, es imprescindible asumir la defensa del territorio, que es un elemento central del cual no hablamos en los otros temas, pero para asumir el gobierno, para tener un gobierno comunal, para tener una nueva sociedad, la sociedad comunal, el elemento de la seguridad es fundamental. Construir desde lo que somos, de nuestra historia, de nuestra cultura, un gobierno que se parezca a nosotros mismos. Esa es la idea de sociedad que tenemos. Un gobierno que se parezca a nuestro pueblo, donde no haya explotados ni explotadores, donde no haya dominación y donde algunos no se queden con el trabajo de todos los que estamos en el ejercicio
de la vida. La comuna asumiría todos los procesos de la vida. Y esa es una tarea que, por supuesto, a largo plazo y con la cual muchos están comprometidos trabajando. La idea del bien común y de la sociedad justa. Comunas en